Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a presentar primero, hablar un poquito de Provalnet. Provalnet es una empresa que se ha consolidado en el mercado de Latinoamérica, principalmente en Colombia. Nos dedicamos a medir la eficiencia eh, de manera automática y mediante software, así como también asesoramos pues en medición de indicadores y damos consultoría al respecto, ¿cierto? Nuestra compañía tiene ya 8 años en el mercado, con un éxito importante eh, a nivel nacional y latinoamericano. Bueno, lo que vamos a explicarles hoy es una recopilación de lo que hemos encontrado a nivel de Latinoamérica en más de 200 compañías que hemos visitado y hemos visto, analizado cómo se miden los indicadores en estas compañías, cómo lo hacen. Entonces hemos recopilado como las buenas prácticas de qué se hace y con estas buenas prácticas decidimos juntarlas en esta presentación y compartirlas con todos ustedes para que podamos hacerlo correctamente como hemos encontrado que se debe hacer a nivel a nivel de Latinoamérica, más de 200 compañías. ¿Sí? Entonces, por eso se llama OE en la vida real. Eh, Vamos a hablar principalmente del OE, muchos de indicadores que se miden en varias plantas de producción. Eh, la gran mayoría, por no decir el 100%, lo que miden son intuitivamente indicadores que siempre son algún pedacito del OE. Muchas veces miden la eficiencia midiendo solo los paros, otros miden solo las unidades producidas, otros miden solo el desperdicio, en fin. Al final el OE abarca casi el 100% de los indicadores que se miden informalmente y el OE tiene una gran ventaja que es un indicador estándar que se mide internacionalmente. Entonces nos sirve para compararnos, ¿cierto? Es considerado por las grandes firmas consultoras de Estados Unidos y Europa como uno de los indicadores más efectivos a la hora de mejorar la eficiencia en las plantas de producción, o sea, en la fábrica como tal, en lo que refiere a la fábrica, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito del e-manufacturing y a mostrar algo de la cadena de valor para encontrar dónde es que lo actúa, ¿sí? Ahí me alimenta si ven mi mouse, por favor, si ven el mouse que le estoy señalando. Bueno, primero la cadena de valor empieza con los proveedores que suministran las materias primas. Luego pasa a, a su compañía como tal. Llega, digamos, dentro de la compañía. En el primer cuadrito rojo aquí representamos como inventario de materias primas. Luego dentro de la fábrica entra a producción. Luego entra como a otra área de despacho o bodega intermedia. Y luego sale al cliente final o usuario, ¿cierto? Digamos, esa es la cadena de valor. El OE principalmente se usa es aquí, en, en este punto, que es en la fábrica como tal. Entonces, en la fábrica es bien importante este indicador ya para analizar, digamos, cero inventarios, que es uno de herramientas para mí el manufacturing, manejar inventarios, satisfacción al cliente, eh, para manejarse en inventarios hay que mejorar la cadena de valor de los proveedores, intervenir nosotros mismos en los proveedores, en fin.
Entonces, lo principal del Lean Manufacturing es hallar la cadena de valor de su compañía, pero es un tema muy extenso. Entonces, hoy vamos a hablar principalmente de la planta de producción, de la cual es nuestra especialidad, ¿sí? Es donde nosotros somos expertos aquí en la planta de producción. Eh, en la planta de producción como tal y en el piso hay muchas herramientas de Lean Manufacturing, ¿cierto? Digamos, encontramos con 5S, ¿cierto? Que por su traducción y por su traducción, vamos a leerla en español, que es clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar, disciplina. También tenemos Kanban, tenemos Justo a Tiempo, SMET, Jidoka, Andon, Pokayok, TPM. Digamos, este TPM es uno que muchas compañías agrupa las otras herramientas de Lean Manufacturing y es como el más grande de, de las herramientas que podemos usar. Hay varios niveles de TPM y pilares. También tenemos Kaizen, que es de mejoramiento continuo. Y digamos que en TPM, cuando se implementa TPM, uno de los indicadores importantes es el OE, que es la eficiencia global de los equipos, ¿cierto? Este concepto de OE hoy en día ya no está tan orientado a los equipos como tal. De pronto, muchas veces en las compañías lo toman como un enfoque para mantenimiento, cuando ya hoy en día es un enfoque más orientado a productividad. Bueno, voy a hacer una pausa un segundo. Les quiero contar que si tienen preguntas, las pueden ir haciendo en el chat. Ahí hay la opción de activar una pregunta, una burbujita para hacer preguntas y las vamos a ir contestando en línea. Aquí estoy acompañado de la ingeniera Margie López y Esteban Buritica, nos están colaborando contestando las preguntas. En intermedios vamos a coger las principales preguntas y las vamos a contestar en público, ¿sí? Para que todos tranquilamente puedan preguntar en el momento que se les ocurra. La ingeniera les va a contestar y la presentación va a ir avanzando. A medida que vamos encontrando preguntas, hacer un resumen y vamos a contestarlas en público. Entonces, siéntanse libres de preguntar. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos, estos son clientes nuestros, digamos, a nivel en Guatemala, México, Panamá y a nivel nacional principalmente. En estos clientes medimos nosotros el OE como tal, la eficiencia interna dentro de estas compañías. Nosotros somos los encargados con esta plataforma. Y aparte de estos clientes, nuestra experiencia va en un total de aproximadamente 200 compañías donde hemos recopilado la información, ¿sí? Eh, que es lo que vamos a mirar acá. ¿Cuál es el contenido de esta conferencia? ¿Cierto? Entonces, ya hablando lo de por qué lo llamamos OE en la vida real. Resulta que cuando usted consulta en Internet, el OE, está la fórmula clase, disponibilidad, la fórmula clásica, disponibilidad por velocidad por calidad. En realidad no explican qué significa eso, por qué eso se multiplica. Y además de eso, no explican la importancia, o sea, no se sabe qué tan importante es y más fundamental aún, nadie sabe qué hacer con el OE. Mucha gente lo mide y no sabe cómo mejorar. Cuando con el OE hay unas estrategias muy claras para poder aplicar mejora, ¿sí? Fundamentalmente para aplicar mejora. Entonces, eh, eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, primero, es un indicador ácido y necesario. En el cálculo cometen muchos errores desde promediar, digamos, se promedia, se pondera, cómo medir correctamente, es como hemos encontrado muchas compañías que no miden correctamente. Cómo mejorar con los datos, que es fundamental. Cómo miden las empresas de clase mundial, o sea, cómo podemos nosotros como empresas pequeñas
compararnos con con las empresas de clase mundial a nivel internacional, ¿cierto? ¿Cómo con el OE, con los datos que uno usa del OE desde la planta, puedo medir áreas como comercial, suministros, gerencia, mantenimiento, operarios? Desde allí podemos medir eso. Y por último, vamos a ver cómo medirlo automáticamente. Es como, ese es el contenido de la conferencia. Indicador ácido y necesario. Hemos encontrado que solo el 19% de las empresas que facturan más de 10 millones de dólares miden el OE, ¿sí? Entonces, de una muestra, esto es de una muestra de 210 compañías, y nos encontramos que es preocupante porque a nivel internacional, digamos, esto ya está muy implementado. Y a nivel de Latinoamérica, y tanto en Colombia, ha sido difícil competir internacionalmente, más ahora, donde la competitividad tiene más protagonismo, ¿sí? Entonces, es fundamental esta, hacer esta medición, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con un concepto básico. Quiero preguntarles, va a salirle una encuesta donde les va a preguntar quiénes de ustedes miden el OE en su planta o han tenido experiencias con el OE. Ahí en el software les va a aparecer la pregunta. Me gustaría que respondieran para saber así cómo llevar a cabo la presentación, si vamos al detalle o más general. La vamos a activar aquí. Listo, ya mandamos la encuesta, la responden allí y me dicen. Bueno, entonces vamos a empezar con un concepto básico que es disponibilidad. Simplemente es, miden las pérdidas de los equipos debido a paros, ¿cierto? Entonces es un porcentaje que me dice qué porcentaje del tiempo total estuvo sin parar la máquina, ¿cierto? El rendimiento, pues el rendimiento es la velocidad con que trabaja la máquina comparada con la velocidad que debe trabajar, ¿cierto? Digamos una velocidad que debe trabajar a 1000 unidades por hora o 1000 kilos por hora. Si está trabajando a 800, es hasta un 80% del rendimiento, ¿cierto? Entonces, eh, el rendimiento puede ser afectado por mal funcionamiento de los equipos, paradas, pequeñas paradas, microparadas, en fin, ¿cierto? Vamos a mirar la calidad. La calidad se refiere al porcentaje de unidades buenas. Es decir, si yo fabriqué 100 unidades, de las cuales 98 unidades fueron buenas, entonces calidad 98%, ¿cierto? Entonces vamos a ver el cálculo. Porque vamos a hablar de esto básico. La encuesta nos da que más o menos el 50% tiene experiencia con el OE, ¿sí? Entonces, hay que de pronto entrar un poquito en detalle, ¿cierto? Para que lo evaluemos. Y vamos a darle la importancia, porque al final, ¿qué significa? O sea, en la vida real, ¿qué significa el OE? Bueno, entonces vamos a hablar de lo básico. Aquí arriba tenemos el tiempo total de máquina, la barra de arriba, tiempo total de máquina. Luego tenemos tiempo disponible y le quitamos las paradas de alistamiento, paradas en general. Entonces, este tiempo disponible nos da un porcentaje que es la disponibilidad. Sencillo. Luego, este tiempo que nos quedó disponible, pues en ese tiempo que no paramos, nosotros no trabajamos siempre al 100% de la velocidad, o sea, trabajamos por debajo. Entonces, cuando no se trabaja a la velocidad que es, tenemos una pérdida de tiempo por no producir a la velocidad. Entonces, tiempo se llama
un tiempo teórico al 100% de la velocidad, entonces perdemos un tiempo aquí. Luego, ese tiempo que nos queda es como por decirlo de alguna manera, el 100% del tiempo. Si digamos, trabajamos 10 horas y deberíamos trabajar a 100 unidades por hora, pero trabajamos a 80 unidades por hora, el- es como si hubiéramos trabajado en realidad 80 horas nada más. Entonces, ese es el tiempo. Uno de los participantes pregunta que el tiempo programado de mantenimiento, ¿dónde lo ubicaría? El tiempo programado de mantenimiento lo vamos a ver más adelante. Esa pregunta es bien importante porque eso es un dilema. Ese es el dilema que muchas compañías tienen. Aquí uno de nuestros asistentes pregunta que el tiempo programado de mantenimiento, ¿dónde lo ubicaríamos? Vamos a hablarlo más adelante porque la disponibilidad es uno de los temas más controversiales dentro del OE. Y les voy a contar qué hemos observado en empresas a nivel de clase mundial, internacionales, multinacionales y también a nivel local, cómo lo hacen y les voy a contar. Entonces, como veníamos hablando, el tiempo teórico al 100% de la velocidad se ha disminuido porque no todas las unidades salen perfectas. Entonces sale un tiempo sin defectos y al final, entonces por eso es la multiplicación. Entonces, yo le saco un porcentaje del tiempo total y me queda el tiempo disponible. A lo que me queda le saco otro porcentaje, me queda el tiempo teórico al 100% de la velocidad. Y a esto le saco un porcentaje y me dice tiempo de producción sin defectos. Por eso es la multiplicación. Vamos a ver un ejemplo práctico muy sencillo. ¿Por qué este ejemplo práctico? Para que entendamos cómo es. Pues ya vimos que la mitad de los asistentes no han tenido experiencia con el OE, entonces es importante. Aquí nos demoramos un minuto y seguimos en este ejemplo. Vamos a mirar, una máquina debe trabajar 1000 unidades por hora, ¿cierto? Y la producción total fueron 128 unidades, de las cuales produjo buenas 121.600. El tiempo total vamos a analizar como si fueran 200 horas de producción, ¿sí? Entonces vamos a suponer que perdió un tiempo por paradas de alistamiento, digamos, él iba a alistar la máquina y diferentes paradas que ocurrieron en esas 200 horas. Y vamos a suponer que paró 40 horas, ¿cierto? Digamos, ese es el problema presentado. Entonces, si paré 40 horas, me quedan disponibles 160 horas. Eso significa que la disponibilidad es 160 horas sobre 200 horas, es un 80% de disponibilidad. Luego, en estas 160 horas que no paré, ¿cierto? Eh, que me quedaron, tengo pérdida de tiempo por producir lento, o sea, no estoy trabajando a la velocidad que debe ser, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hallo? Simplemente, como fueron 160 horas y dice que yo debo trabajar a 1000 unidades por hora, ¿cierto? Entonces, en esas 160 horas, ¿cuántas debió haber fabricado? En 160 horas, si hago 1000 unidades por hora, debía haber hecho 160.000 unidades teóricamente, ¿cierto? Pero el problema nos dice que hicimos 128.000 nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que divido 128.000, las que hice reales, sobre las 160.000 que hice teóricas, que debía haber hecho teóricas, entonces me da un 80% de pérdida de tiempo en velocidad. Entonces, las 160 horas que me quedaban, las multiplico por 80%, me quedan disponibles ya 128 horas, ¿cierto? Luego esas 128 horas disponibles, tengo pérdida por defectos, o sea, digamos, use unidades malas. Entonces, el problema me dice que hice buenas 121.600, como lo muestra el enunciado. Hice buenas 121.000 de 128, o sea que tuve un desperdicio. Entonces, eso quiere decir que el índice de calidad me da en un 95%.
Entonces, me quedan 128 horas, le saco un 95% y me da que de esas 200 horas nada más estuve trabajando 121,6 horas. Ahora, ¿cómo se calcula aquí el OE? Simplemente todos los indicadores. Mire, primero la disponibilidad, que es el 80%, luego el rendimiento, que también es el 80%, y luego calidad, que es el 95%. ¿Sí? Hay algo que no somos conscientes en muchas compañías y es que el, uno dice, no, yo estoy al 80% en disponibilidad, la velocidad también excelente, la calidad excelente, todo lo tengo en el 80%. Entonces mi eficiencia de planta es el 80%. Es mentira, mire que cuando yo multiplico los tres indicadores, tengo el 60%. ¿Y qué significa este 60%? 60,8%. Que nada más fui efectivo ese porcentaje del tiempo. Miren, simplemente con 200 horas que teníamos al principio, 200 horas. La multiplicamos por 60,8% y me da que nada más produje en realidad estas 121 horas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque perdí tiempo, luego en ese tiempo que tenía sin parar, no trabajé la velocidad que era, luego en ese tiempo que no trabajé la velocidad, desperdicié unidades. Entonces, muchas veces he visitado compañías donde me dicen, no, nosotros tenemos uno del 60, muy normal. Y la verdad es esa, que en promedio lo que hemos encontrado es que uno del 60-65% es normal en las empresas a nivel nacional y de Latinoamérica. Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa 60%? Como ven, quiere decir que usted trabaja 24 horas en el año, nada más, es como si hubiera producido nada más 7 meses. O sea, de 12 meses, nada más 7 meses fue efectivo. Esa es la gravedad del asunto del OE. Entonces, por eso era importante eh, mirar este dato, porque muchas veces no somos conscientes. No, yo tengo uno del 60, pero ¿qué significa uno del 60? O sea, si yo tuviera uno del 100%, podría trabajar medio año nomás. ¿Sí? Y el resto me lo ahorrarían costos. Por eso esto impacta tanto en la eficiencia, en los costos de producción. Vamos a pasar al siguiente, es promediar o ponderar. Muchas veces también he encontrado errores graves a la hora de hallar el OE de una planta, ¿cierto? Muchas veces yo tengo tres líneas de producción, vamos a suponer estas tres líneas aquí, que van funcionando en paralelo, cada una produce independiente al mismo tiempo. Nos damos cuenta que sacan el OE de la línea 1 o de la línea 2 o de 3 y promedian. Eso está erróneo totalmente. Muchas veces una línea, ¿por qué eso es malo? Porque está mal hecho. Muchas veces una línea nada más la programan un turno en todo el mes y ese turno le fue pésimo, pero no necesitan sino poquitas unidades. Y ese turno afecta el OE promedio de todas las máquinas del mes, cuando nada más fueron 8 horas comparada con 700 horas que suman las otras dos máquinas. Entonces, por eso no se puede promediar. Debe ser algo ponderado. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿qué hago? Miren, aquí tenemos en la primera máquina un tiempo de paro de alistamiento. Tenemos un tiempo de producción. La otra tiene avería, producción. Entonces, cogemos todos los tiempos y los separamos. Vamos a hacer una animación aquí donde vamos separando cada tiempo y los agrupamos en tiempo total parado, tiempo total sin parar y va sumando sumamos cada uno. Entonces, ¿cómo hallamos la disponibilidad? Simplemente cogemos todo el tiempo total sin parar, o sea, la suma de este más este, y la dividimos sobre el tiempo total sin parar más el tiempo total parado, o sea, lo dividimos sobre la suma de los dos. Entonces, al hacerlo así, nos damos cuenta cuál es la disponibilidad ponderada de los tres, ¿sí? Como el rendimiento consolidado, lo mismo, tenemos todo diferente
el rendimiento tiene una condición bien especial, es que muchas veces el estándar de producción en una misma línea de varios productos son diferente velocidad. Digamos, la línea A debe trabajar a 1000, la otra a 1200, la otra a 2000 unidades por hora. Entonces es complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente sumamos, hacemos dos sumas. La primera suma es unidades teóricas producidas, ¿cierto? De la línea 3, unidades teóricas de la línea 2 y unidades teóricas de la línea 1. ¿Cómo hacemos las unidades teóricas? Pues si debe trabajar a 1000 unidades, pues multiplicamos el tiempo que no paró, el tiempo sin parar, por esas unidades teóricas. Y nos da la suma 1 y tenemos un total de tiempo teórico. De unidades, perdón, tenemos un total de unidades teóricas que debió producir las tres líneas, la suma de las tres líneas. Luego hacemos otra suma aparte para tener los dos valores y sumamos las unidades reales, pues las que contó el operario allá en planta, las reales de la línea 3, 2, 1. ¿Y cuál es el rendimiento? Pues simplemente dividimos las unidades reales sobre las unidades teóricas y tenemos el rendimiento consolidado. Esto es fundamental porque hay compañías que promedian y no suman de esa forma. Entonces, tenemos erróneamente uno mal calificado globalmente. En la calidad sí es muy parecido a la disponibilidad, simplemente sumamos todas las unidades buenas y todas las unidades totales y todas las unidades buenas de todas las líneas y es fácil, dividimos la sumatoria de unidades buenas sobre la sumatoria de unidades totales. Así hallamos cada uno consolidado. Entonces, el OE consolidado, ¿cómo es? Pues multiplicamos la disponibilidad consolidada por el rendimiento consolidado por la calidad consolidada. ¿Sí? Esta es la forma de hacerlo. Bueno, vamos a medir cómo medir correctamente. Resulta que hemos encontrado los errores más comunes a la hora de medir el OE. ¿Sí? Desde grandes multinacionales hemos visto cómo se equivocan hasta la compañía más pequeña. Hemos visto esos errores y los hemos hecho recapacitar y hemos hecho que cambien la medida, cómo se mide el OE a nivel de corporativo. Esto es fundamental porque muchas veces nos casamos por una forma de medir y no caemos en cuenta de muchos errores fundamentales. Bueno, les voy a contar. Un principio fundamental para medir el OE es que solo afecta al OE lo que afecta el tiempo de producción, o sea, el tiempo que aumente o disminuya el tiempo que yo voy a producir y las unidades producidas. Algo que me haga producir menos unidades, algo que me haga tener menos tiempo de producción o más paros. Y otra cosa es que el OE se debe medir en detalle. Muchas veces, muchas compañías dicen, no, yo mido el OE, simplemente yo sé cuántas unidades tengo en bodega y sé cuánto tiempo de trabajo en la planta. Entonces, mido el OE, pero no saben, digamos, ahí pueden hallar un OE global, pero no saben por qué motivos pararon, que es lo fundamental. No saben por qué motivos desperdiciaron, no saben si se sostuvo la velocidad que debe sostener. Entonces, medir un OE global no me sirve de nada si yo no tengo el detalle, o sea, no lo puedo mejorar. Entonces, si usted no lo va a usar para mejorar, no tiene sentido medirlo, ¿sí? Ese es como los principios fundamentales para medir correctamente. Entonces empecemos, errores comunes. Vamos a mirar errores comunes en el índice de calidad, en la disponibilidad y en la velocidad. Por ejemplo, en el índice de calidad hemos encontrado muchos. Por incluir recortes generados normales del proceso. ¿Qué significa esto? Muchas veces cuando, digamos, una extrusora, que sale una lámina que sale con los bordes, no salen rectos, entonces la lámina hay que cortarle perfectamente los bordes.
Eso es parte normal del proceso, o sea, ese proceso sin cortar los bordes no puede funcionar. Entonces, esa rebaba o eso que lo pesan y lo cuentan como desperdicio. Eso es desperdicio, pero eso es desperdicio de materia prima, no es desperdicio de producto terminado, que es lo que interfiere en el OE directamente, ¿cierto? Ese es como lo fundamental. Entonces, eh, no incluir esos desperdicios. Ustedes pueden medirlos y pesarlos aparte. Por ejemplo, les doy algo parecido. Material de empaque. Digamos, tenemos papel laminado y empacamos papitas o alguno de estos productos. El operario apenas va a arrancar, monta el rodillo y ala el papel laminado para acomodar la máquina. El operario ala y corta el rollo y bota 1 kilo de papel laminado. Ese kilo de papel laminado es importante medirlo, porque en este tipo de productos el papel laminado a veces es más costoso que el mismo producto que va adentro. Pero ¿qué pasa? ¿Eso hace que mis paradas sean más largas? No, eso hace que mi producto final sea más complicado. O sea, mi producto final salga malo. No. Entonces, digamos, si usted lo mide así, nunca va a tener uno del 100%. O sea, nunca va a tener un índice de calidad del 100%. Porque el proceso lo pide. El proceso pide que usted debe generar ese desperdicio de materia prima para poder hacer unidades buenas. Entonces, no debe ser. Digamos, desperdicio de materia prima antes de producir o insumos. Digamos, se riegan unas tintas en una impresora. Eso es desperdicio de materia prima. Eso no es desperdicio de producto terminado. Entonces, no afecta el indicador de calidad. Podemos sacar a... Tenemos Oh, cinco, cinco tenemos personas con dudas. sí, algunas dudas en los asistentes. ¿Alguno quiere salir al aire? ¿No? Bueno, los invito a que hagan las preguntas para que tengan y las contestando respectivamente por el chat. Pueden hacer preguntas. En este momento hay una opción de levantar la mano. El sistema no está habilitado para yo poderles dar voz. Entonces, les pido que lo hagan por chat y nosotros por chat le contestamos y luego yo aquí al aire les puedo contestar, ¿sí? Entonces, ahí pido su colaboración. Bueno, sigamos. Los errores comunes en el rendimiento. Muy normal que cuando vamos a medir el rendimiento, definitivamente hay que medir en detalle. No tener en cuenta las pequeñas paradas. Cuando tomamos información manual en planillas o algo así, nunca vemos una parada de 4 minutos o de 2 minutos. Uno operaría una nota allí, yo paré 2 minutos por tal motivo. Entonces eso afecta la velocidad de la máquina. Entonces usted, por eso pasa que usted le descuenta las paradas al turno y mira a qué velocidad trabajaron y da un valor por debajo, muy por debajo de lo que debe trabajar, teniendo en cuenta que la máquina, digamos, puede tener que la posibilidad de que el operario no varíe la velocidad. Y sin embargo, la máquina no da la velocidad, es por pequeñas paradas. Y también medir golpes en vacío. Sabe, la máquina está prendida, golpee, golpee, golpee. Entonces usted dice, mi máquina yo la tengo a 100 golpes, mire. Siempre la mantengo a 100 golpes, pero resulta que no está produciendo. Entonces, o que pasa una unidad, luego vacía, unidad vacío. Eso afecta la velocidad de producción. No la velocidad de la máquina, pero sí la velocidad con que salen las unidades. ¿Sí? Entonces, muchas veces se miden las revoluciones solo del motor y no se mide las unidades por hora que salen realmente. ¿Sí? Vamos a ver la disponibilidad. En la disponibilidad nos encontramos, hay varios errores comunes en la disponibilidad. Entonces, antes de resolver los errores que cometen en la disponibilidad, vamos a mirar
en los siguientes puntos más adelantico. ¿Cómo miden las empresas de clase mundial? Porque la disponibilidad es un punto de discusión muy normal, ¿sí? Dentro de los asistentes. Entonces, vamos a mirar cómo lo hacen las empresas de clase mundial y cómo desde la planta podemos medir operarios, mantenimiento, gerencia, suministros, el área, inclusive el área comercial. Esto nos ayuda a aclarar por qué la disponibilidad se debe medir de cierta forma, ¿cierto? Entonces, continuemos. ¿Cómo mejorar con los datos del OE? Primero, para mejorar indudablemente tenemos que decidir en qué somos más débiles, si en disponibilidad, en rendimiento o en calidad. Por ejemplo, vamos a mirar en el caso que sea disponibilidad. Cuando nuestra debilidad es la disponibilidad, o sea, digamos, el OE la disponibilidad del 70%, 60, 80, y los otros los tengo al 90. Entonces, ¿qué va a hacer yo? Pues básicamente lo que nos dicta es hacer primero un Pareto de paradas, es lo primero, ¿sí? ¿Cuál es la teoría del Pareto? Es fácil. Simplemente yo grafico. Las barras azules son los tiempos, las horas de paro. Y la curva verde me va acumulando esos paros y el eje de aquí me dice qué porcentaje ocupan la suma de esos paros respecto al total. Entonces aquí vemos que el 80% de la problemática está aquí en estos paros de aquí hacia la izquierda. O sea, el objetivo del Pareto es que en el 80% de la problemática esté en el 20% de los motivos, ¿cierto? Esto es una planta que eh, puede tener alrededor de 50 tipos de paro, pero en el 20% están los motivos de donde puedo mejorar. ¿Sí? Ahora, también qué afecta a la disponibilidad. Es muy normal en la disponibilidad que tenemos inconvenientes de cultura, ¿sí? Y en la confiable información. Les pregunto a todos, no sé si se dan cuenta ustedes que a medida que ustedes empiezan a tomar datos en planta, en las bitácoras o en las planillas, ustedes dicen, el alistamiento es de 1 hora, se debe demorar 1 hora, y todos los operarios anotan 1 hora, 1 hora. Nunca van a ver que un operario dijo, bueno, rara vez, que un operario dijo, en este alistamiento me demoré 1 hora y media, en este me demoré, ahora que demoró 30 minutos, no lo van a poner. Estas son unas cosas que cuando uno mide automáticamente se da cuenta inmediatamente. Que en los alistamientos, muchos operarios, por ejemplo, hemos tenido alistamientos que el estándar es 1 hora, varios se demoran media hora y otros se demoran hasta 2 horas. Entonces, es como lo normal. Ahora, ¿cómo mejorar si en el caso de que mi problema sea el rendimiento? Definitivamente hay que hacer análisis de pequeñas paradas y automatizar gráficos de velocidad. Aquí sí ya requerimos medir automáticamente definitivamente porque el operario no puede medir con un cronómetro todo el tiempo cuántas unidades están saliendo por minuto o poder graficarlo de esta manera. ¿Sí? Ya vamos a mirar Errores en disponibilidad. los errores en disponibilidad. Vamos a mirar cuáles son los errores comunes en disponibilidad. Como les dije, más adelante vamos a mirarlos detenidamente. Entonces, ¿cómo mejorar con rendimiento? Tenemos estos dos pequeñas paradas. Miremos este gráfico. Este gráfico lo arroja nuestro sistema, nuestra plataforma Spline. Él muestra, mire esta velocidad cómo no está normalizada. Digamos, la línea verde es el estándar que debe ir la máquina, ¿cierto? Y vemos aquí una oportunidad de mejora. Estas bajones de velocidad y subidas afectan la calidad del producto. Y fuera de eso, estas áreas son áreas donde no se están produciendo unidades, ¿cierto? Cuando la velocidad baja a cero,
el software detecta las paradas, por qué motivo fueron, ¿cierto? Entonces, aquí usted se da cuenta que encuentra uno aquí en la velocidad. Muchas veces el operario va cogido de la tarde y aumenta la velocidad al máximo. Todos sabemos que eso afecta la calidad del producto. O muchas veces él ya va a acabar su turno y ve que va muy bien y le falta una hora, entonces simplemente baja la velocidad para no quedar pues como no quedar mal delante de sus compañeros que produjo más que todos. Entonces, eso es fundamental para poder medir la velocidad de forma automática. No hay otra forma pues así como muy efectiva para hacerlo. En la velocidad también tenemos problemas culturales. Disminuyen la velocidad y muchas veces hemos notado, ya cuando nosotros montamos un sistema automático, se da uno cuenta que guardan unidades en el turno. Entonces, digamos, los de la tarde guardan unidades para los de la noche vienen a trabajar medio turno y y más unas unidades que les dejaron allí. Entonces, pasa eso, son problemas culturales de personal. Por eso hay que trabajar fuertemente en la cultura de la compañía para que todos trabajen por mejorar y no por mirar cómo hacer el gol al jefe y ese tipo de cosas. Esto, créame que parece loco, pero lo hemos visto en varias oportunidades, no solamente una vez, en varias oportunidades. Ahora, ¿cómo mejorar cuando el caso es calidad? Digamos, he conocido compañías que tienen disponibilidad 95%, o sea, para nada más el 5% del tiempo. Tienen velocidad al 98%, pero calidad el 90%, por ejemplo, o el 85% de calidad. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Pues hay que clasificar el desperdicio. Digamos, primero clasificar el desperdicio, ¿qué es clasificarlo? Es definir qué tipos de desperdicio, o sea, por qué motivos se desperdician las unidades. Digamos, hay unidades que se desperdician por color, porque está sucia, porque se arrugó, porque quedó mal impresa, o unidades porque quedaron mal selladas, mal empacadas, ¿sí? Hay que contar y separar cuántas por cada tipo de desperdicio. Y luego lo hacemos en un gráfico de un Pareto y aplicamos el mismo principio, un Pareto, donde el 80%, aquí vuelvo, miramos, el 80% del desperdicio está en estas cuatro problemáticas, ¿sí? Entonces uno viendo ya que aquí prácticamente el 37% está por ejemplo, en este caso, de efectos de color, pues yo tengo que hacer una mejora en la máquina o revisar si el procedimiento de alistamiento está haciendo correctamente para disminuir este valor, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empezamos a impactar. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta cómo el OE no es simplemente, vamos a medir un valor del OE, ese digamos a nivel gerencial es bien importante. Sin embargo, hay que medir también el detalle para poder mejorarlo. Como ya vimos, cómo mejorarlo en la disponibilidad, cómo mejorar cuando es la velocidad, cómo mejorar cuando es la calidad del problema. ¿Listo? Ahora sí, la duda que tenemos, cómo medir correctamente la disponibilidad. Entonces vamos a mirar cómo miden las empresas de clase mundial. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué paros incluyen? La pregunta principal y la polémica de todo lo en la mayoría de clientes que asistimos es, y uno de los errores más comunes es, ¿qué paros incluyen dentro de la disponibilidad? Respuesta. Por esta respuesta es lo que hemos recogido en las compañías más exitosas que han invertido en consultoría significativamente. Entonces, en la mayoría de los casos se excluyen paros como falta de programación y paro de externos. Y no se excluyen los paros programados, no todos los paros programados, algunos paros programados se excluyen. Por ejemplo, los alistamientos no se excluyen, los alistamientos de propiedad, aunque es programado, muchas de las compañías no lo excluyen. Una de las preguntas era,
Los paros de mantenimiento programado, digamos que llaman paros de TPM o paros para mantenimiento, esos los generalmente se excluyen de la disponibilidad. Digamos, no vamos a trabajar esta semana, eso lo excluyen de la disponibilidad, ¿cierto? Paro externos, muchas veces hay paro externos, digamos, como cortes de energía, donde cuando la planta no tiene la posibilidad de dominar esos paros, esos los excluyen muchas veces de la disponibilidad. Pero si yo soy una compañía que soy lo suficientemente grande y esos paros los puedo controlar, digamos, tengo una planta de generación de energía o puedo conectarme directamente a una central de generación de energía, esos paros sí me deben afectar la disponibilidad porque yo puedo tomar acciones correctivas para mejorar mi OE sobre, digamos, los paros de falta de energía. ¿Sí? Muchas veces encontramos fábricas que tienen 3 turnos o en áreas o plantas que tienen 3 turnos. Muchas veces eh, deberían arrancar con disponibilidad de 33%, ¿cierto? Pero no, no es así, ¿sí? ¿Por qué digo que de 33%? Porque el tiempo disponible total son las 24 horas del día. Si trabaja solo 8 horas, pues está trabajando 8 horas de 24, ¿cierto? Entonces ya arrancaría con el 33. No es así. Lo normal es eh, que se mide sobre el turno programado. Entonces, la respuesta principal es, ¿qué se mide dentro de la disponibilidad? No es el tiempo total programado porque digamos que los mantenimientos y eso también es tiempo programado. Entonces no se puede decir como que el tiempo total es el tiempo programado, o sea, los paros sobre el tiempo total programado de trabajo, no. Es como decir el tiempo de producción sobre el tiempo total como de tiro, tiempo total de salida en producción, como sobre el tiempo total que está programado, pero para producir, ¿sí? Ese es como el principal factor que ustedes deben tener en cuenta cuando se pregunten, ¿esta parada la meto dentro de la disponibilidad o no? ¿Cierto? Entonces, vamos a ir viendo cómo muchas veces nos preocupamos que no metemos un paro X o Y, no lo metemos porque está haciendo, porque se cree que si no se mete dentro del OE no se mide. Ese es uno de los paradigmas que encontramos en la mayoría de compañías, que si un paro no lo tiene en cuenta el OE no se mide. Lo mismo que con el desperdicio. Si esa materia prima eh, yo no la meto dentro de la OE, no la mido, no, eso es falso. O sea, hay que medirla, pero no es del OE, ¿sí? Y vamos a hacer mejoramientos sobre ese desperdicio de materia prima que representa dinero para mi compañía, pero no necesariamente tiene que afectar el OE, ¿cierto? Muchas veces hasta esa materia prima desperdiciada es más grande, entonces hagamos inversiones sobre eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos compararnos las fábricas más pequeñas con una empresa de clase mundial donde tiene un OE del 85%, pues que se considera, uno de a partir del 85% se considera una empresa de clase mundial, ¿sí? Donde tiene todos los indicadores más del 90%. Entonces, ¿cómo podemos compararnos? Pues tener en cuenta que paros que son susceptibles de mejora, ¿sí? Que son a nuestro alcance. Si yo solamente trabajo un turno, pues no voy a tener el total como 24 horas, ¿cierto? Si, si yo programo mantenimiento los domingos, pues yo ese tiempo no tengo que medirlo en el OE porque no está midiendo mi eficiencia como fabricante, como ejecutor en la planta, ¿cierto? Eh, entonces, obviamente si yo uso el domingo voy a fabricar más, lo mismo si uso las 24 horas. Pero como tal, el tiempo que yo programo para fabricar, ¿qué tan eficiente soy en ese tiempo para fabricar? El que yo programo para fabricar.
¿sí? Entonces, cuando yo soy pequeño y trabajo un turno, o definitivamente eh, puede que nuestro producto cueste más porque nuestras máquinas no son tan grandes, no producen masivamente tantas unidades como las empresas gigantes. Pero sin embargo, yo me puedo medir, siendo mi máquina pequeña, yo puedo tener una eficiencia, ¿sí? En lo que más de esa máquina, ¿cierto? También puedo llegar a un 85% en cualquier máquina, ¿cierto? Hay unas excepciones bien significativas, es en la impresión. Cuando una fábrica pues, se dedica a impresión, los alistamientos de esta máquina son muy grandes. Entonces esos alistamientos son el foco y en impresión es normal que una planta tenga 70% de OE, cerca al 70%, y ser muy buena en, en impresión. ¿Por qué? Porque los alistamientos y cambios de referencia son demasiado largos. Bueno, entonces ahí, ahora vamos a mirar cómo no con el yo puedo medir las áreas, diferentes áreas, operarios, mantenimiento, gerencia, ¿sí? Entonces, digamos aquí, por eso aquí muchas veces hay una discusión. Los alistamientos yo no los debo meter en el OE, ¿cierto? Porque me dicen es que el alistamiento hay que hacerlo obligatoriamente. Pues eso no es tan cierto porque el alistamiento sí que se puede mejorar, ¿sí? Para eso está herramientas de Lean Manufacturing como SMET. Y los operarios infieren bastante en el alistamiento. O sea, el proceso, la mala ejecución del proceso, no hacer las cosas adecuadamente, interfieren bastante en el alistamiento. Entonces, sí hay que tenerlo presente porque el alistamiento afecta significativamente el OE. Entonces, hay que tenerlo. Ah, bueno, entonces yo qué puedo hacer? No, es que para medir los operarios, muchas veces yo mido los operarios con el OE general de la planta, ¿cierto? Entonces entra la discusión. Pero es que mis paradas, el OE está afectado por las averías, ¿cierto? No, es que las paradas son por mantenimientos. No, es que... Entonces, ¿cómo lo hace uno? Uno simplemente haya una disponibilidad para los operarios, para medirlos, donde uno simplemente el tiempo de producción, ¿cierto? Que es este, suma el tiempo de producción, tiempo efectivo y le suma los paros de operativos. ¿Qué son los paros operativos? Que tienen que ver directamente con los operarios como limpieza, alistamiento, cambio de referencia. Eh, entonces, todos esos paros sumados y el tiempo de producción me da un porcentaje de disponibilidad, ¿sí? Un porcentaje, ¿sí? Entonces el tiempo base para calcular el tiempo total base para medir a un operario es el tiempo efectivo, tiempo de producción, más las paradas operativas. Es el tiempo total base. Y así podemos medir a los operarios. Así no hay excusa de que es que yo fui ineficiente porque mantenimiento, que porque no había materias primas, que porque no. Solamente estamos midiendo sus paradas, no hay forma de refutar. Entonces, así se pueden medir los operarios. Ya tenemos todos los datos con los que medimos el OE, no hay problema en sacar estos paros solo para medir los operarios. Mantenimiento. Mantenimiento, ya tenemos los paros capturados automáticos o bueno, o manual, tenemos toda esta información. Pues ya podemos medir MTTR, que es uno de los indicadores de mantenimiento que es una tendencia mundial últimamente. MTTR y MTBF, que los conceptos son muy simples, es algo muy simple. Simplemente MTTR es eh, tiempo medio para reparar y MTBF es tiempo medio entre fallas. Voy a dar un ejemplo aquí. Esta es mi barra de tiempo total. Ocurrió un correctivo, sigo trabajando y ocurrió un correctivo, ¿cierto? Todo el tiempo que está dentro de las fallas, puedo tener ahí paradas, o sea, tiempo entre averías, es tiempo sin averías. Solamente, entonces, para hallar el MTTR, que es tiempo medio para reparar,
simplemente es el promedio de las acciones correctivas, es el promedio de este correctivo más este correctivo dividido 2. Tengo el promedio en que se demora para reparar. Eso me da el indicador. Ese indicador se mide mes a mes y se le va haciendo seguimiento para mejorarlo. Y el tiempo medio entre fallas es lo mismo, solamente que los tiempos verdes que ven aquí. Sumo este tiempo más este tiempo, ¿sí? Y lo divido entre dos. Es el promedio de tiempo entre averías. Y ahí me da estos dos indicadores. Entre más largo sea el tiempo entre averías, es mejor, ¿sí? Y entre menos tiempo promedio de correctivos, de arreglos y averías, entre menor sea, es mejor, ¿cierto? Entonces, ustedes ahí se dan cuenta, si ya medimos el OE, ya tenemos el detalle, podemos empezar a mejorar mantenimiento. El área comercial. El área comercial indudablemente afecta, eh, ya no podemos llamarlo OE, pero afecta la producción como. Por eso es que hay que tener en cuenta los motivos de los paros. Muchas veces dicen, no, pero es que aquí nada más producimos 800.000 unidades cuando la planta debe producir 1 millón de unidades. Puede ocurrir esto. Hay máquinas con falta de programación. A todos les pasa. Tenemos máquinas que no están programadas. ¿Por qué no están programadas? Simplemente no se ha vendido el producto. Entonces, nosotros podemos hallar un porcentaje de tiempo de producción que no sea afectado por las fallas de falta de programación que tienen que ver con falta de planeación, puede ser un motivo, o que simplemente no se venda ciertos productos de ciertas máquinas, entonces afectan el OE. Entonces el área comercial uno puede medirlo con este factor. Materias primas, el mismo principio, solamente que hay paradas de falta de materias primas, ¿cierto? Entonces usted ahí puede medir la parte de inventarios, compras, porque ¿qué porcentaje estoy pagando por compras, cierto? Por no tener una buena planeación de compra de materiales, para saber dónde encontrar los problemas. Por eso se miden estos valores, para saber dónde encontrar los problemas, ¿cierto? Gerencia y procesos corporativos. Eventos, fiestas, reuniones. Uno también puede saber, bueno, cuánto la gerencia en sus reuniones de comité paritario, que están parando las máquinas, cómo está afectando la producción, porque eso también afecta, ¿cierto? Entonces, otra vez volvemos al mismo problema. ¿Qué tiempo metemos dentro de la disponibilidad? ¿Cuáles son los errores comunes? Creer que si no se meten todos los paros, no se está midiendo correctamente. Mire que podemos medir individualmente operarios, mantenimiento, comercial, suministros, procesos corporativos. Lo podemos hacer midiendo independientemente, no necesariamente todo debe ir en el OE. Bueno, vamos a ver, ya el último punto es cómo medirlo automáticamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo medirlo automáticamente y por qué medirlo automático? Primero, ¿por qué medirlo automático? Nos, nos permite en tiempo real, ¿sí? Actuar y no hacer un análisis post-mortem. A veces nos pasa que yo veo el informe el lunes y me encuentro que 3 máquinas estuvieron paradas de a 4 horas cada uno la semana pasada. Ahí ya no puedo hacer nada. Y si mi planta trabaja 24 horas, ese tiempo ya se perdió. Yo ya no puedo producir más de 24 horas al día. Esas unidades ya no las vendí. ¿Sí? Entonces, actuar en tiempo real tiene un valor significativo. Cuando uno lo hace automático, digamos, nuestro software envía automáticamente una alerta al celular o al correo electrónico diciendo ya lleva más de 1 hora, más de 2 horas parada, más de 4 horas parada, por tal motivo. Usted obviamente especifica qué motivos son los que, digamos, no va a avisar por falta de programación, por ejemplo. Que una parada sea por falta de programación, no hay necesidad de avisar. Información confiable. Lo que les decía ahora, ¿cuántas veces hemos visto alistamientos de tiempo perfecto? Que en todas las planillas dice, me demoré 1 hora, 1 hora, 1 hora listando en todos los turnos. Eso es
cuando lo hacemos manual. Cuando los alistamientos es muchas veces hasta el 40 o 50% de los motivos de paro, no deberíamos dejarlo, eh, o sea, es un tiempo muy importante que es el más de lo más alto susceptible de mejora. A veces se anotan paros extraños e incomprensibles. Cuando anotas manual, muchas veces no se entiende qué fue lo que anotaron. Y hay personal que sabe, no les pasa que muchas veces ustedes ven el operario y sabe cuánto le tiene que dar su producción. Entonces él dice, mire, yo hoy tengo que producir tanto, me tiene que dar tanto. Mi turno, tengo que hacer tantas unidades. Entonces él se enfoca en hacer eso y el resto del tiempo ya ¿cierto? Baja la velocidad de la máquina para trabajar tranquilo y no estar acosado. Eso es muy normal. Otra cosa, usted ha visto en los reportes manuales que se llevan, ha visto que anoten paradas menores a 4 minutos, 5 minutos. Pues no, es muy complicado para un operario estar anotando ese tipo de cosas y fuera de eso tener un cronómetro exacto para medir. Entonces ese es, digamos, complicado de hacer. Puede saber cómo varía la velocidad a lo largo del turno. Si le suben velocidad, baja velocidad, manualmente no se puede. O sea, es bien complicado usted decirle al operario, lo que pasa es que usted subió la velocidad, bajó la velocidad, la máquina está dando golpes en vacío. ¿Cómo? Cuando usted mide automáticamente, uno pone el sensor directamente en el producto. Entonces no importa si la máquina está andando, si no sale producto, pues simplemente la velocidad está en cero, ¿cierto? Entonces, ese es como gran parte de la información confiable que le permite poder fabricar en tiempo real. Otro problema muy común que hemos encontrado en muchas de las compañías es que se asignan paradas de producción, se le asignan a mantenimiento y los de mantenimiento le asignan paradas a la gente de producción. Pasa muy normal, entonces es una discusión eterna, que es que la máquina paró porque está dañada y el de mantenimiento dice no, porque es que eso es un alistamiento, en fin, ¿sí? Ya cuando es automático, el que va a digitar la parada en el software tiene que tener su clave, entonces nadie puede digitar una clave, un motivo de paro que no sea, entonces el de mantenimiento no puede ir a digitar paradas de producción y el de producción no puede ir a meter allí paradas de mantenimiento. Y así muchas veces asignan áreas. No, yo estuve 2 horas parado por calidad. Y cuando usted va a ver, pero el calidad no sabía, ¿sí? Que habían problemas de calidad, nadie sabía qué pasó. Otro, cultura de las personas. Eh, Muchas veces hay que hacerles caer en cuenta cuánto afecta llegar 10 minutos tarde a una máquina, ¿sí? Iniciar 10 minutos tarde. Uno se da cuenta que, por ejemplo, si usted suma 10 minutos al día por 3 turnos, digamos 10 minutos por cada turno, suponga 10 minutos al principio y 10 minutos al final, eso le da 30 minutos en el día por cada máquina. Si son 30 días y son 30 minutos eh, por 10 días, son 300 minutos, por 3 son 900 minutos por máquina, por 10 máquinas son 9000 minutos. Eso, mejor dicho, empieza a dar muchas horas de pérdida, ¿cierto? Y en el año eso sí que son unidades perdidas. Entonces, tener automáticamente significa gerencia visual, donde el operario puede ver en su máquina, en un televisor estilo aeropuerto, donde no son vuelos, sino las líneas de producción, su eficiencia de las unidades, si va a cumplir la orden de producción, cómo va su disponibilidad, cómo va su rendimiento, la velocidad, cuánto tiempo lleva parado, cuánto el OE en tiempo real. Eso es fundamental para poder. Bueno, vamos a ver un video. Les voy a compartir un video de cómo funciona la herramienta. Proalnet presenta Plataforma Gespline. Gestión de la producción en línea.
El planeador genera la orden de producción en el sistema, programando los productos a fabricar en planta. A esta orden de producción a partir de ahora la conoceremos como job. La comunicación es totalmente inalámbrica. La orden de producción o job se digita para indicar que se va a trabajar en la máquina. Por medio de un sensor o señales de la máquina, la plataforma G-Spline lee la cantidad de unidades fabricadas en tiempo real, midiendo velocidad y tiempos de parada según el estándar de la orden de producción o job. El sensor mide las cantidades dependiendo de lo que trabajará cada máquina, desde el metraje contando los giros de los rodillos, hasta la producción de piezas referidas por el peso, es decir, cualquier tipo de producción. Veamos el ejemplo de la máquina para producir botellas de PET o unidades contables. En este momento la máquina ha parado por un daño mecánico y el sistema, al no leer unidades, detecta que se ha producido un stop. La baliza alumbrando el color rojo indica que la máquina está detenida. Los otros colores indican al operario y a los supervisores anomalías en el indicador según las necesidades del cliente. Con el módulo SIP Screen se visualizan los procesos, indicadores de logro y unidades producidas en tiempo real en la planta, a través de una pantalla grande utilizada también para mensajes institucionales. Los módulos SIP Calls y SIP Messenger comunican todos los departamentos de la planta, y los mecánicos pueden ser llamados desde las máquinas al generar alertas automáticas para paradas de mantenimiento. Lo anterior genera un mejoramiento continuo entre los empleados, basado en una sana competencia y la identificación y logro de metas de producción trazadas. Este módulo comprende la visualización de todos los procesos productivos donde está instalado el sistema G-Spline, y a través de él se puede monitorear en tiempo real la velocidad, disponibilidad, OEE, ubicación de operarios, productos y demás. Con el módulo SIP Móvil o SIP Real Time puede acceder a la información desde donde se encuentre, un PC remoto o un dispositivo móvil, permitiéndole actuar de inmediato y sin importar la distancia, solucionando el problema oportunamente, siempre con un acceso seguro desde cualquier parte del mundo. Provalnet. Bueno, ese es el video de cómo funciona la plataforma. El software pues hace todo lo que le estoy comentando. Muestra el pareto de paradas, muestra el funcionamiento de la velocidad, todo en reportes consolidados detalladamente. Eh, y pues los que estén interesados en que les comentemos más, quieren conocer acerca más de la plataforma, me gustaría que se comunicaran ahí por el chat. Nosotros podemos hacer una reunión, videoconferencia por Skype con cada uno específicamente luego. O también ir a visitarlo a la planta, no hay ningún problema. Vamos a dejar aquí un momento para contestar preguntas por el chat interno de nosotros. Hemos contestado ya bastantes. Algunas de las principales preguntas que tenemos es ¿cómo el software identifica qué tipo de paro es? Digamos que el software, él tiene un sensor que detecta los paros automáticamente y el tiempo es totalmente, se mide totalmente sin asistencia del usuario. Muchas veces a medida que dejan de pasar unidades por el sensor, el software dice, bueno, empezó una parada y empieza a medir el tiempo. Él le pide asistencia al operario para que diga cuál es el motivo de paro, ¿cierto? Digamos, si es digamos, es falta de materia prima. Entonces, el operario escoge allí falta de materia prima, ¿cierto? Entonces, el software, cuando ya la máquina inicia, el operario no tiene que hundir nada, solamente arranca.
supongamos que el operario no ingresó nada ni dijo qué motivo era. Software graba la parada y la deja con un tiempo, digamos, paró 30 minutos. Él graba 30 minutos y le pone un motivo que se llama parada sin registro, o sea, que el operario no especificó qué era. El operario puede llegar después o un supervisor simplemente puede identificar ahí en tiempo real y de preguntarle qué fue lo que pasó y digitar la parada. O se puede habilitar para que el operario también lo digite después. Esa es como una de las preguntas. Eh, Vamos a leer otra. ¿Cuánto es la inversión social y cuánto sería solo el software? Bueno, la inversión para el software, digamos, depende del tamaño de la planta. El software puede trabajar sobre computadores. Si ustedes ya tienen computadores en las máquinas, solo se debe instalar el software y una tarjeta para poner sensores. El valor de software es muy simple. Es un valor por turno más o menos de 3.000 pesos por turno de la licencia. Y al principio se paga un fee pues, de implementación y, y horas de configuración y parametrización. Y de ahí en adelante ya la licencia es de ese estilo. Entonces habría que ir a mirar. Cada licencia es por punto de medida del OEE o de tiempos de paro. Si en una planta medimos en 3 tiempos de paro, en 3 puntos, pues serían 3 licencias. Y ya queda pues a nivel corporativo la eficiencia, se incluye poder ver en tiempo real todos los gráficos que le mostramos, alertas, pantallas gigantes, todo lo que es este software. El hardware pues ustedes ya lo pueden suministrar ustedes, pues es lo ideal que ustedes instalen su hardware. Y pues es un orden de magnitud, ya cada proyecto tiene sus personalizaciones, sabemos que cada compañía es un mundo totalmente diferente. Si se requiere hacer algún cambio, un ajuste, el software es colombiano 100%. Los técnicos tenemos a nivel nacional, entonces podemos hacer los ajustes que sean necesarios para, para eso. Bueno, vamos a dejar abierto el chat. Ya terminamos el webinar. En el chat vamos a ir contestando preguntas que tengan, les vamos a pedir datos. Hay personas interesadas en el software, en nuestros servicios. Entonces, ahí les vamos a ir contestando a cada uno. Muchas gracias a todos y como les digo, vamos a dejar abierto para contestar ahí en el chat. Que tengan una buena tarde.